La mansión olía a madera vieja y rosas de invierno, un aroma tan intenso que se adhería a mi uniforme como una segunda piel. Me quedé en el vestíbulo con las manos cruzadas sobre el delantal, tratando de hacerme más pequeña, invisible. El resto del personal ya se había dispersado a sus puestos, dejándome sola bajo el techo abovedado, donde la luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, pintando el suelo de mármol con tonos ámbar y sangre. Este era mi tercer trabajo en otros tantos meses. La primera familia me despidió por ser demasiado tímida. La segunda me despidió después de que entrara accidentalmente en una reunión privada del consejo y mis ojos captaran secretos que no debía ver. Ahora, a mis 23 años, con mi pálido cabello rubio, que se negaba a quedarse bien peinado y mi tendencia a disculparme por existir, me había contratado la finca Thornhill, una extensa fortaleza de piedra y sombras que se cernía sobre el valle como una bestia dormida. La señora Calloway, la ama de llaves, me dejó claro durante nuestra breve entrevista que yo era su última opción. Necesitamos a alguien que mantenga la cabeza gacha y la boca cerrada, dijo, con una mirada tan afilada como el cristal roto. Los amos valoran la discreción por encima de todo. Asentí, lo suficientemente desesperada como para aceptar cualquier cosa. Lo que no mencionó fue quiénes eran los amos. Los rumores en la ciudad hablaban en susurros de los gemelos Thornhill, dos hermanos que habían heredado el imperio de su padre a los 28 años tras su misteriosa muerte 3 años atrás. Algunos decían que eran brillantes hombres de negocios que habían triplicado su fortuna. Otros afirmaban que eran peligrosos, que las personas que se cruzaban en su camino simplemente desaparecían, que celebraban reuniones bajo la luna llena a las que nunca invitaban a extraños y que los sirvientes que hacían preguntas eran rápidamente reemplazados. Yo no creía en los rumores, creía en la supervivencia. Se abrió una puerta en algún lugar por encima de mí y oí pasos, dos pares, perfectamente sincronizados, descendiendo por la gran escalera. Se me subió el corazón a la garganta. Mantuve la mirada baja, concentrándome en una grieta en el mármol que se ramificaba como una vena bajo mis pies. Tú debes de ser la nueva criada. La voz era suave, culta, con un tono que me erizó el vello de los brazos. Hice una reverencia, sin levantar la vista. Sí, señor, soy el Llanar, señor. Haré todo lo posible por servir bien a la casa. Míreme cuando le hablo. La orden tenía peso, del tipo que hacía que la desobediencia pareciera imposible. Lentamente, levanté la vista. Eran idénticos, imágenes especulares de una belleza aristocrática que parecía casi demasiado perfecta para ser real. El cabello oscuro se peinaba hacia atrás desde sus rostros angulosos. La piel pálida sugería que rara vez veían la luz del sol y los ojos. Dios, sus ojos. Uno tenía ojos del color de las tormentas invernales, grises, fríos y evaluadores. Los otros eran más oscuros, casi negros, con una profundidad que no podía ni empezar a comprender. Llevaban trajes oscuros a juego que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año, y me estudiaban con una intensidad que me hacía sentir desnuda a pesar de mi modesto uniforme. El de ojos grises, repitió mi nombre, saboreándolo como si fuera vino. Qué delicado. Hemos tenido 6 criadas este año, añadió el de ojos oscuros, recorriendo mi cuerpo con la mirada de una forma que no era del todo inapropiada, pero que me hizo sentir un calor en el cuello. Todas resultaron inadecuadas por diversas razones. La señora Calloway cree que tú serás diferente, que eres, ¿cómo lo dijo? Dominic. Olvidable, respondió Dominic, el gemelo de ojos grises, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos, callada, poco propensa a causar problemas. Las palabras me dolieron más de lo que deberían. Había pasado toda mi vida siendo olvidable, desvaneciéndome en segundo plano mientras personas más vibrantes acaparaban la atención. Mi madre solía decir que era una bendición pasar desapercibido. El lugar más seguro, me dijo durante esos últimos meses en los que la enfermedad le había robado las fuerzas, es a menudo aquel en el que nadie piensa en mirar. Había llevado esa lección como una armadura, pero allí, bajo la mirada escrutadora de los gemelos, sentí que me despojaban de toda esa invisibilidad. Trabajaré duro. Me las arreglé para que mi voz sonara firme. No causaré ningún problema. Ya lo veremos. El de ojos oscuros. Aún no sabía su nombre. Me acerqué y capté su aroma. Pino, humo y algo más. Algo salvaje que hizo que mi instinto gritara peligro.
incluso mientras permanecía completamente inmóvil. Tus tareas incluirán el mantenimiento de nuestros aposentos privados, la preparación de nuestro estudio nocturno y estar disponible en caso de que necesitemos algo durante la noche. Verás que tenemos un horario poco habitual. Entendido, señor. Bien. Dominic se movió para flanquearme por el otro lado y de repente me encontré entre ellos, atrapada en una trampa que no había visto cerrarse. Una cosa más, ella. En esta casa hay habitaciones en las que nunca debes entrar. Puertas que estarán cerradas con llave por tu propia seguridad. Si valoras tu puesto y tu seguridad, no dejarás que la curiosidad se imponga al sentido común. Asentí rápidamente, con el pulso acelerado. Por supuesto, señor, nunca lo haría. Lo sabemos. La voz del gemelo sin nombre se volvió más baja, casi suave. Podemos verlo en ti. Ese miedo, esa necesidad desesperada de complacer, es lo que te hace perfecta para este puesto. Algo en esas palabras me pareció extraño, como un anzuelo escondido en la seda. Pero antes de que pudiera analizar esa sensación, la aguda voz de la señora Calloway resonó en el pasillo. Señores, les pido disculpas por la interrupción. Los representantes del consejo han llegado para su reunión de las 10:00. Ambos gemelos dieron un paso atrás al unísono y pude volver a respirar. Dominic se ajustó los gemelos y su expresión se suavizó hasta alcanzar una pulida neutralidad. Llévelos al salón este. Estaremos allí en un momento. Mientras la señora Calloway se alejaba apresurada, el gemelo de ojos oscuros se volvió hacia mí. Me llamo Sebastián, dijo, y había algo en su forma de decirlo. Una reivindicación, una invitación. Informarás directamente a nosotros, no a la ama de llaves. Si hay algún problema, alguna preocupación, acude a nuestro estudio. ¿Entendido? Sí, señor Sebastián. Solo Sebastián. Su sonrisa fue breve, aguda. No nos andamos con ceremonias con aquellos en quienes confiamos. Confianza. La palabra flotaba en el aire entre nosotros como una promesa que yo no había hecho. Entonces me dejaron, subiendo juntos las escaleras con esa misma sincronización inquietante, y yo me desplomé contra la pared más cercana, presionando una mano contra mi corazón acelerado. ¿Qué acababa de aceptar? ¿Qué tipo de hogar funcionaba así con amos que hablaban con acertijos y amas de llaves que contrataban a personas olvidables? El resto de ese primer día transcurrió en una confusión de instrucciones y pasillos. La señora Calloway me mostró mi pequeña habitación en el ala de los sirvientes, escasa pero limpia, con una cama estrecha y una ventana que daba a los jardines. Me recitó las normas con precisión militar. Nunca hablar a menos que me dirigieran la palabra. Nunca quedarme en las salas de la familia después del atardecer. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hablar con extraños de lo que viera o oyera dentro de estas paredes. Los amos son hombres reservados, dijo, con el rostro arrugado y severo. Han construido aquí algo poderoso, algo que requiere la lealtad absoluta de su personal. Pareces una chica inteligente, ella, lo suficientemente inteligente como para comprender que algunas preguntas es mejor no hacerlas. Desempaqué mis escasas pertenencias, unas pocas mudas de ropa, una fotografía de mi madre tomada antes de la enfermedad, un libro de poesía que había llevado conmigo a todos los sitios, e intenté ignorar la inquietud que se asentaba en mi estómago como piedras. Esa noche me llamaron para preparar su estudio. La habitación estaba en el tercer piso, al final de un largo pasillo flanqueado por retratos de antepasados de rostro severo. La puerta estaba abierta cuando llegué, y entré con los brazos llenos de sábanas limpias y leña. El estudio era magnífico. Estanterías del suelo al techo repletas de volúmenes en idiomas que no podía leer. Un enorme escritorio situado frente a unas altas ventanas que daban al valle. 2 sillones de cuero situados cerca de una chimenea en la que se podría haber asado un buey entero. Trabajé con rapidez y eficiencia, encendí el fuego y limpié el polvo de superficies que no parecían necesitarlo. Casi había terminado cuando me fijé en el mapa que había sobre el escritorio. Era una representación detallada de los territorios circundantes, marcados con símbolos que no reconocí. Había alfileres rojos agrupados en ciertas zonas. Líneas negras conectaban las propiedades como una red. No debería haber mirado. Sabía que no debía hacerlo. Pero algo en esas marcas me atrajo, susurrándome secretos y poder, y encontré algo interesante. Me giré tan rápido que casi tiró la lámpara. Sebastián estaba en la puerta, sin chaqueta y con las mangas remangadas hasta los codos.
solo, sin Dominic, por primera vez desde que había llegado. Lo siento, balbuceé, alejándome del escritorio. No era mi intención entrometerme, solo sentía curiosidad. Entró en la habitación con una elegancia depredadora y de repente fui visceralmente consciente de lo aislados que estábamos, de lo lejos que tendría que llegar mi grito para que alguien lo oyera. Es natural, eres lo suficientemente inteligente como para reconocer patrones, aunque no entiendas lo que significan. Se detuvo a unos metros de distancia, estudiándome con esos ojos oscuros e insondables. ¿Sabes lo que hacemos, L? ¿Qué es realmente esta familia? Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Somos coleccionistas, dijo en voz baja, de recursos, de influencia, de deudas. Mi hermano y yo heredamos un imperio moribundo y lo transformamos en algo extraordinario. Pero ese tipo de poder crea enemigos, requiere acuerdos especiales. No lo entiendo, no es necesario. Cogió uno de los alfileres rojos y lo hizo rodar entre sus dedos. Solo tienes que hacer tu trabajo y confiar en que te mantendremos a salvo. ¿Puedes hacerlo, L? ¿Puedes confiar en nosotros? Era una prueba. Lo notaba en la intensidad de su mirada, en la forma en que la habitación parecía contener la respiración. La voz de mi madre resonó en mi memoria. El lugar más seguro es aquel en el que nadie piensa buscar. Quizás ese lugar era allí. Quizás ser invisible, olvidable, era precisamente lo que me protegería en una casa llena de secretos. Sí, susurré, puedo confiar en ustedes. Algo brilló en la expresión de Sebastián. Sorpresa quizás, o satisfacción. Dejó el alfiler con cuidado y pasó junto a mí tan cerca que sentí el calor que irradiaba su piel. Bien, murmuró. Y oí los pasos de Dominic en el pasillo, su reencuentro tan inevitable como el amanecer. Porque, te des cuenta o no, ya eres nuestra. La puerta se cerró detrás de ellos y me quedé sola a la luz de la chimenea, preguntándome qué acababa de prometer. La primera semana en la finca Thornhill transcurrió con un extraño ritmo de evasión y observación. Aprendí a moverme por la mansión como un fantasma, apareciendo cuando era necesario y desapareciendo en cuanto terminaba mis tareas. El resto del personal, una cocinera llamada señora Perry, dos jardineros y un chofer que rara vez hablaba, me trataban con una distancia cortés, como si acercarse demasiado pudiera ser contagioso. Pero los gemelos se daban cuenta de todo. Sentía sus miradas sobre mí mientras llevaba la ropa de cama por los pasillos. Percibía su presencia incluso cuando no hacían ruido. A veces me daba la vuelta y veía a uno de ellos mirándome desde una puerta, con una expresión indescifrable. Otras veces, entraba en una habitación que acababan de abandonar y la encontraba aún cálida con su energía, con ese mismo aroma salvaje e indefinible que aceleraba mi corazón por razones que me negaba a examinar. Nunca me tocaron, nunca cruzaron ninguna línea que me diera motivos para quejarme, pero había una intensidad en su atención que me hacía sentir como si me estuvieran estudiando bajo un cristal, catalogando, evaluando, reclamando de formas que no podía articular. Al octavo día todo cambió. Estaba cambiando las sábanas en la habitación de Sebastián, una enorme estancia decorada en tonos azules y grises intensos, escasamente amueblada a pesar de su tamaño, cuando encontré la carta. Se había deslizado entre el colchón y el somier, amarillenta por el paso del tiempo, con una letra elegante y femenina. Mis queridos hijos, si estáis leyendo esto, es que ya me he ido. Por favor, perdonadme por los secretos que os he ocultado, por la carga que os dejo. La muerte de vuestro padre no fue un accidente, y los enemigos que la orquestaron vendrán a por vosotros. No confiéis en nadie fuera de estas paredes. La sangre que corre por vuestras venas os convierte en objetivos, pero también os hace poderosos más allá de toda medida. No sois como los demás hombres, nunca lo seréis. Protegeos el uno al otro, proteged lo que hemos construido. Y cuando llegue el momento, elegid cuidadosamente a vuestros aliados, porque la persona adecuada será vuestra salvación, y la equivocada será vuestra destrucción. Con todo mi amor, madre. Mis manos temblaban mientras doblaba la carta y la guardaba donde la había encontrado. No se trataba de chismes o rumores de pueblo. Su padre había sido asesinado. Los gemelos estaban en peligro, y su madre sabía algo que la llevó a advertirles sobre la verdadera naturaleza de lo que eran. No sois como los demás hombres.
Terminé de hacer la cama con precisión mecánica. Mi mente iba a 1000 por hora. Debería olvidar lo que había leído, fingir ignorancia. Pero las palabras ya se habían incrustado en mi conciencia, conectándose con cientos de pequeñas observaciones que había ido recopilando inconscientemente. La forma en que se movían juntos, perfectamente sincronizados, como si compartieran pensamientos. Las reuniones nocturnas a puerta cerrada. Las voces que se alzaban en idiomas que sonaban antiguos y guturales. Los extraños símbolos tallados en los marcos de las ventanas de toda la casa. Marcas de protección. Ahora me daba cuenta, aunque no sabía de qué, el hecho de que nunca los había visto comer, nunca los había encontrado durante las horas del día, nunca había oído hablar de ellos en el pueblo sin ese matiz de miedo que teñía la voz de quien hablaba. ¿Qué eran exactamente los gemelos Thornhill? Esa noche, me llamaron a su estudio antes de lo habitual. El sol acababa de ponerse, pintando el cielo de morados y naranjas intensos. Llamé suavemente a la puerta, con el estómago revuelto por la ansiedad de lo que pudiera haber revelado inadvertidamente al leer esa carta. «Adelante», dijo la voz de Dominic. Estaban sentados en sus sillas habituales junto al fuego, cada uno con una copa de algo de color rojo oscuro que reflejaba la luz como granates. «Vino», me dije a mí mismo, aunque algo en mi interior me decía lo contrario. Sebastián señaló una pequeña otomana situada entre ellos. «Siéntate, Ethel. Queremos hablar contigo». Me senté en el borde de la otomana, muy consciente de estar a sus pies, rodeado. ¿He hecho algo mal? Al contrario, Dominic se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, estudiándome con esos ojos gris tormenta. Has sido ejemplar, tranquila, eficiente, respetuosa, exactamente lo que necesitábamos. Pero hemos notado algo, continuó Sebastián, haciendo girar el líquido en su copa. Eres diferente a las demás. Las criadas anteriores o bien nos temían, o bien se sentían atraídas por lo que creían que era poder y riqueza. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Simplemente estás presente. Eres observadora. ¿Por qué? La pregunta me hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Una palabra equivocada y caería en picado. Necesito este trabajo, dije con cautela. No tengo a dónde ir. Mi madre murió hace 2 años. Me dejó deudas que todavía estoy pagando. En todos los trabajos que he tenido, he intentado hacerlo bien, pero no lo soy. No brillo lo suficiente como para ser memorable, así que aprendí a ser útil. Invisible, pero indispensable. Algo pasó entre los gemelos. Una mirada, un cambio de postura que hablaba de comunicación silenciosa. «¿Y si vieras algo aquí?», preguntó Dominic en voz baja. «Algo inusual o aterrador, ¿huirías? ¿Lo contarías en el pueblo?» Se me secó la boca. Lo sabían. De alguna manera sabían que había leído la carta o sospechaban que había visto demasiado o no. Susurré. «Guardaría vuestros secretos, fueran cuales fueran». ¿Por qué? La voz de Sebastián era suave, persuasiva, pero percibí la firmeza que había debajo, por miedo, por comprensión. Las palabras provenían de algún lugar profundo, sinceras de una manera que me dejaba vulnerable. Sé lo que es ser diferente, que la gente te mire y vea algo malo, algo que no encaja. Toda mi vida he sido demasiado callada, demasiado sencilla, demasiado olvidable para pertenecer a ningún sitio. Si estáis ocultando algo, si os estáis protegiendo de un mundo que no lo entendería, conozco esa soledad, no la agravaría. El silencio que siguió me pareció infinito. El fuego crepitaba. Afuera, un búho ululó, inquietante y lúgubre. Entonces Dominic se levantó, dejando su copa a un lado con cuidado deliberado. Se acercó a la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal oscurecido. «Nuestra madre fue asesinada cuando teníamos 17 años», dijo, con voz desprovista de emoción, «envenenada por rivales que querían las propiedades de nuestra familia. A nuestro padre, lo que le pasó hace 3 años fue igualmente intencionado. Intentaron que pareciera un suicidio, pero nosotros sabíamos la verdad. Hemos pasado años consolidando nuestro poder», añadió Sebastián, levantándose para unirse a su hermano junto a la ventana, presentando un frente unido, forjando alianzas, eliminando amenazas. «Pero hay fuerzas en este mundo, que operan más allá de lo que la mente humana puede comprender. Criaturas, linajes y pactos ancestrales que la mayoría de la gente nunca vislumbra. Nuestra familia forma parte de ese mundo oculto, lo queramos o no. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas.
Criaturas, la palabra flotaba en el aire como humo. ¿Qué sois? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Se giraron al unísono y a la luz del fuego lo vi. La forma en que sus ojos captaban y retenían las llamas, reflejándose como los de un animal. La gracia inhumana de sus movimientos. La perfecta belleza depredadora que ningún humano podría alcanzar. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Dominic. Una vez que te lo contemos, no habrá vuelta atrás a la ignorancia. Estarás ligada a esta casa de una forma que trasciende el empleo. Cada parte racional de mí gritaba que lo rechazara, que huyera, que eligiera la seguridad por encima de la verdad. Pero estaba tan cansada de estar medio viva, flotando a través de la existencia sin llegar a tocar nada real. Sí, respiré. Dímelo. Sebastián se movió primero, cruzando el espacio entre nosotros a una velocidad imposible, arrodillándose ante mí para que quedáramos a la misma altura. De cerca, pude ver el ligero alargamiento de sus caninos, la forma en que sus pupilas se dilataban más allá de la capacidad humana. Somos vampiros, dijo simplemente, nacidos, no creados. Nuestro linaje se remonta a siglos atrás, a una época en la que nuestra especie gobernaba abiertamente. Ahora sobrevivimos en las sombras, fingiendo ser humanos, construyendo imperios que nos permiten movernos por vuestro mundo sin ser vistos. Debería haberme desmayado, debería haber gritado. En cambio, me encontré inclinándome hacia él, fascinada por su verdad, por la realidad que hacía que todos esos rumores susurrados cobraran de repente un sentido terrible. El personal, logré decir. ¿Lo saben? La señora Calloway sospecha, dijo Dominic, todavía en la ventana. Los demás han sido cuidadosamente elegidos por su capacidad para pasar por alto lo extraño, pero tú eres la primera a la que se lo hemos contado directamente en años. ¿Por qué? La pregunta surgió como un susurro. Dime por qué. La mano de Sebastian se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme, y me colocó suavemente un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. Sus dedos estaban fríos contra mi piel, y yo temblé. Porque tú nos ves, murmuró. No lo que representamos, ni el poder ni el peligro. Tú ves la soledad, el peso de los secretos, y de alguna manera no tienes miedo. Tengo miedo, admití, pero no me alejé de su contacto. Estoy aterrorizada, pero también, no sé, aliviada quizá, porque hay una explicación y no me estoy imaginando las cosas extrañas. Eres extraordinaria, dijo Dominic, y había asombro en su voz, como si hubiera descubierto algo precioso e inesperado. Hemos tenido docenas de sirvientes a lo largo de los años. La mayoría dura unas semanas antes de que el ambiente los ahuyente. Los que se quedan aprenden a ignorar, a fingir. Pero tú te inclinas por la verdad incluso cuando te aterroriza. Sebastián se puso de pie y me tendió la mano. La tomé. Dejé que me ayudara a levantarme, y de repente me di cuenta de lo pequeña que era entre ellos, de lo fácil que sería para ellos hacerme daño si quisieran. Pero no eligieron la violencia. En cambio, Sebastián me guió hasta la ventana donde esperaba Dominic, colocándome entre ellos como lo habían hecho el primer día. Mira, dijo Dominic, señalando el valle abajo, donde las luces brillaban en la lejana ciudad. Todas esas personas viven en una cómoda ignorancia, creyendo que el mundo funciona según reglas que ellos entienden. Se van a dormir pensando que están a salvo, que los monstruos son solo cuentos. Pero nosotros estamos aquí, ella. Siempre hemos estado aquí. Y no somos los únicos. Hay otros. Mi voz sonaba débil, incluso para mis propios oídos. Docenas de linajes sobrenaturales, confirmó Sebastián. Hombres lobo, brujas, familias con toques de hadas. Coexistimos en un equilibrio inestable, territoriales y cautelosos. La finca Thornhill es nuestro dominio, nuestro santuario. Romper nuestro control aquí desestabilizaría toda la región. Por eso tienes enemigos, dije, comprendiendo de repente. Alguien quiere este territorio. Muy bien. La aprobación de Dominic me reconfortó más de lo que debería. Hay una facción, otras casas de vampiros, que creen que somos demasiado jóvenes, demasiado progresistas en nuestro pensamiento. Quieren nuestras tierras, nuestros recursos. Han estado poniendo a prueba nuestras defensas, enviando espías, difundiendo rumores diseñados para aislarnos. Las criadas que se marcharon, me di cuenta, ¿lo eran? Algunas simplemente eran incompatibles.
dijo Sebastián, pero dos eran infiltradas enviadas para recabar información. Descubrimos su verdadera lealtad antes de que pudieran causar un daño real. Me giré para mirarlos de frente, dándoles la espalda a la ventana. ¿Y crees que yo también podría ser una de ellas? ¿Por eso me estás contando esto? ¿Para ver cómo reacciono? No. La mano de Sebastián se posó en mi hombro, firme y posesiva. Te hemos investigado a fondo. Eres exactamente lo que pareces ser. Una joven que ha tenido una vida difícil, que necesita seguridad y un propósito. Te lo contamos porque confiamos en ti, L, y porque queremos que te quedes. Necesitamos que te quedes, corrigió Dominic, y había un toque de desesperación bajo su habitual control. Tener a alguien en nuestras habitaciones privadas que conoce la verdad, en quien se puede confiar, es más valioso de lo que crees. Somos tuyos, dijo Sebastián, repitiendo esas extrañas palabras de nuestro primer encuentro. Hemos estado buscando a alguien como tú sin siquiera saberlo. Alguien que pueda permanecer en la oscuridad con nosotros y no perderse a sí mismo. El peso de su confesión, su necesidad, se posó sobre mí como un manto. Me estaban ofreciendo algo que nunca había tenido. Pertenencia, un propósito, un lugar donde mis extrañas habilidades eran una ventaja en lugar de una desventaja. Pero aceptar significaba entrar de lleno en su mundo, abandonar cualquier pretensión de normalidad. Me temblaban las manos. Las junté, tratando de proyectar una confianza que no sentía. ¿Qué es exactamente lo que me piden? Quédate, dijeron al unísono, y la armonía de sus voces me puso la piel de gallina en los brazos. Guarda nuestros secretos, déjanos protegerte, y a cambio tendrás un hogar aquí. Seguridad, una especie de familia. Familia, la palabra HD en un lugar vacío que había estado ignorando durante 2 años. Me quedaré, me oí decir. Pero tengo preguntas, muchas preguntas. Dominic sonrió. Esta vez fue que una sonrisa verdadera, no la máscara cautelosa que llevaba ante el mundo. Tenemos toda la eternidad para responderlas. Y mientras estaba entre ellos a la luz del fuego, sus extraños y hermosos rostros se abrieron de una manera que sospeché que no mostraban a nadie más. Sentí las primeras punzadas de algo más allá del miedo o la fascinación. Sentí que por fin había vuelto a casa. Las semanas siguientes transformaron mi comprensión de la realidad misma. Los gemelos mantuvieron su palabra, respondiendo a mis interminables preguntas con una paciencia que me sorprendió. Aprendí que no necesitaban dormir, aunque descansaban durante las horas del día cuando sus fuerzas disminuían, que podían sobrevivir con sangre animal si era necesario. Pero la sangre humana, dada libremente, los sostenía mejor, que tenían 25 años cuando completaron su transformación, y su envejecimiento se detuvo en la cúspide de su plenitud. Nuestra madre era humana, me dijo Sebastián una noche mientras yo ordenaba su biblioteca. Nuestro padre nació vampiro. Hemos heredado ambas naturalezas, lo que nos hace más fuertes que los de sangre pura, pero también más complicados. ¿Cómo complicados? Mi curiosidad se había vuelto más atrevida. Ya no temía sus reacciones. Dominic, que estaba revisando documentos en el escritorio, levantó la vista. Sentimos más de lo que suele sentir nuestra especie. Las emociones no se atenúan con la edad como deberían. Eso nos hace vulnerables de formas que otros vampiros explotan. Pensé en ello mientras colocaba en las estanterías libros sobre antiguos linajes y leyes territoriales. Vulnerabilidad. Hablaban de ello como si fuera una debilidad, pero yo lo reconocí como lo que los hacía accesibles, reales. Sin ello, serían los monstruos que todos temían. Mis obligaciones se ampliaron más allá de las simples tareas domésticas. Me convertí en su confidente, su conexión con la perspectiva humana. Cuando negociaban con otras familias sobrenaturales, me sentaba en silencio en un rincón, observando, y después me preguntaban qué había notado. Los gestos nerviosos, la sensación de miedo o engaño que incluso sus sentidos agudizados podían haber pasado por alto en la tensión de la diplomacia. Sabes leer a las personas maravillosamente, observó Sebastián después de una reunión particularmente tensa con un alfa hombre lobo que había estado invadiendo su territorio. Ese alfa mentía sobre el número de miembros de su manada. Tú lo detectaste antes que nosotros. No dejaba de tocarse la muñeca izquierda, les expliqué, mientras les servía a cada uno una copa de una sustancia oscura, parecida al vino que, según había aprendido, era sangre sintética, una comodidad moderna que reducía su necesidad de cazar.
Mi madre solía hacer eso cuando ocultaba el dolor. Es más débil de lo que quiere hacer creer. Dominic me estudió con una nueva apreciación. Fascinante. Hemos estado tan centrados en las amenazas sobrenaturales que hemos olvidado el valor de la intuición humana. Pero no todo era estrategia y política. También había momentos más tranquilos. Las tardes en las que Sebastián leía poesía en voz alta mientras yo remendaba su ropa. Su voz convertía las palabras en música. Las noches en las que Dominic explicaba las constelaciones visibles desde su observatorio, su habitual frialdad se derretía en un entusiasmo genuino. Poco a poco, la distancia entre amo y sirviente comenzó a difuminarse. Me decía a mí misma que era simplemente familiaridad, que cualquiera se sentiría cómodo después de pasar todas las noches en su compañía. Pero no podía explicar la forma en que mi corazón se aceleraba cuando Sebastián sonreía ante algo que yo decía, o como los raros elogios de Dominic me hacían sentir capaz de cualquier cosa. No podía racionalizar los sueños que me dejaban jadeando despierta en mi pequeña habitación, enredada en las sábanas, con sus nombres en mis labios. Era un terreno peligroso. Eran vampiros, seres centenarios que veían a los humanos como seres efímeros y frágiles. Y yo seguía siendo solo la criada olvidable, útil, pero en última instancia temporal en el gran esquema de su existencia. Todo cambió en una fría noche de noviembre. Estaba en el estudio avivando el fuego antes de sus reuniones nocturnas cuando se oyeron gritos procedentes de la planta baja. Voces masculinas agresivas y desconocidas. El sonido de muebles rompiéndose. La orden tajante de la señora Calloway de que pararan inmediatamente fue ignorada. Mi instinto fue esconderme, hacerme pequeña e invisible, como siempre había hecho cuando la violencia amenazaba. Pero eran mis vampiros los que estaban siendo amenazados. El pensamiento se formó sin que yo lo quisiera, posesivo y feroz, y me encontré avanzando hacia el peligro en lugar de alejarme de él. Llegué a la gran escalera y encontré el caos en el vestíbulo. 5 hombres vestidos de oscuro habían irrumpido en la casa, y la señora Calloway yacía desplomada cerca de la puerta, consciente, pero claramente herida. Los gemelos estaban de pie en los escalones inferiores, situados entre los intrusos y el resto de la casa, con los cuerpos tensos y preparados. «Te lo advertimos, Thornhill», dijo el intruso más corpulento, con un marcado acento de Europa del Este. «El Consejo ha decidido que entregues tu territorio pacíficamente o lo tomaremos por la fuerza». «El Consejo no tiene autoridad aquí», respondió Dominic con una voz mortalmente tranquila. «Llevamos 4 generaciones en posesión de estas tierras. Nuestra reclamación es legítima». «Tu reclamación es débil», escupió otro intruso. «Mestizos jugando al poder. Deberías haber muerto con tu padre». Las palabras apenas se registraron antes de que Sebastián se moviera. Un borrón de velocidad imposible que terminó con el orador clavado contra la pared, con los pies colgando. «Vuelve a amenazarnos», gruñó Sebastián, con la voz resonando con armónicos inhumanos. «Y te mostraré exactamente lo que un mestizo puede hacer». Debería haberme quedado escondido en el rellano. Debería haber dejado que ellos se encargaran. Pero vi al 6º intruso, al que no habían visto, arrastrándose por la pared del fondo hacia la señora Calloway, con una navaja brillando en su mano. «¡Detrás de ti!», grité, ya en movimiento, agarrando el pesado candelabro de latón de la mesa del vestíbulo. Todo sucedió a la vez. Dominic giró, interceptando la navaja dirigida a la ama de llaves. El intruso que iba en cabeza se abalanzó sobre la espalda descubierta de Sebastián y yo, sin entrenamiento y con nada más que un valor desesperado. Blandí el candelabro con todas mis fuerzas y golpeé al atacante en un lado de la cabeza. Cayó al suelo con fuerza y la sangre manchó el mármol. La habitación se quedó en silencio. Entonces, los intrusos restantes se retiraron, arrastrando a sus compañeros caídos y lanzando amenazas por encima del hombro sobre las consecuencias y el castigo. La puerta se cerró de golpe tras ellos y el silencio cayó como un peso físico. Sebastián soltó al hombre al que había estado sujetando, que se apresuró a seguir a sus compañeros. Dominic ayudó a la señora Calloway a ponerse en pie, murmurándole palabras de consuelo. Y yo me quedé allí, con el candelabro aún en alto, temblando tan fuerte que me castañeteaban los dientes. Sebastián se colocó de repente delante de mí y con manos suaves me quitó el arma de las manos. «Mírame, estás a salvo, se ha acabado». Le he golpeado, susurré,
mirando mis manos temblorosas. Había sangre. ¿Lo he hecho? ¿Está él? Sobrevivirá, dijo Dominic, apareciendo a mi otro lado. Has defendido a la señora Calloway. Nos has defendido. Eso requiere un valor extraordinario, o una estupidez extraordinaria. Lo he conseguido. La histeria brotaba en mi interior. Podrían haberme matado. Soy humana, soy frágil, soy nuestra. Sebastian me interrumpió con firmeza, levantándome la cara para mirarme a los ojos. Eres nuestra, L. ¿Creías que íbamos a dejar que te pasara algo? La posesividad de su tono debería haberme asustado. En cambio, me tranquilizó, me alejó del borde del pánico. Me desplomé contra él y sus brazos me rodearon inmediatamente, sólidos, fríos y firmes. Tenemos que irnos, dijo Dominic, ya en movimiento, con la mente puesta en la estrategia. Volverán con refuerzos. Esta casa no se puede defender contra un ataque total. La finca del norte, sugirió Sebastian, sin soltarme, es más pequeña pero está fortificada. Podemos trasladar al personal esencial y los suministros esta noche. De acuerdo. Dominic se detuvo y me miró. Lo hice. Puedes dejar nuestro empleo ahora con excelentes referencias y suficiente dinero para empezar de nuevo en algún lugar seguro, o puedes venir con nosotros sabiendo que el peligro te seguirá, ya que estar relacionada con nosotros te convierte en un objetivo. Me aparté del abrazo de Sebastián, aunque una parte de mí quería quedarse allí para siempre. Me estás preguntando si te abandonaré cuando las cosas se pongan difíciles. Te estamos ofreciendo libertad, corrigió con delicadeza, sin juicios, sin consecuencias. No te alistaste para la guerra. Pensé en mi pequeña habitación en el ala de los sirvientes, en mis pocas posesiones, en la vida que había construido aquí en apenas unas semanas. Luego pensé en la alternativa, volver al anonimato, a puestos en los que se me toleraba pero nunca se me tenía en cuenta, en los que nunca se me confiaba nada importante. Voy con vosotros, dije, y sentí que era lo correcto en lo más profundo de mi ser. Me has confiado tu verdad. Lo menos que puedo hacer es apoyarte en ella. Algo feroz y brillante brilló en las expresiones de ambos. Triunfo, alivio, algo más profundo que me dejó sin aliento. Entonces nos vamos ahora, decidió Dominic. Sebastián, prepara las cosas de L. Yo coordinaré con la señora Calloway y los demás. Nos vamos en una hora. Los siguientes 60 minutos transcurrieron en un caos controlado. Metí mis pertenencias en una bolsa. Ayudé a la señora Calloway, que tenía una mejilla magullada, pero insistía en que estaba bien. Reuní los suministros esenciales. Los jardineros cargaron los baúles en los carruajes, mientras los gemelos guardaban los documentos y artefactos del estudio. Mientras nos preparábamos para partir, eché un último vistazo a la mansión que había sido mi hogar. A la luz de la luna, parecía encantada, hermosa, llena de secretos que permanecerían encerrados entre sus muros. ¿Arrepentimientos?, preguntó Sebastián en voz baja, apareciendo a mi lado. No, respondí, y lo decía en serio. Solo estaba marcando el momento. Todo está a punto de cambiar, ¿verdad? Todo ha cambiado ya. Me tendió la mano y yo la acepté. Dejé que me guiara hasta el carruaje que nos esperaba, donde Dominic ya estaba sentado. El momento en que decidiste quedarte, luchar por nosotros, lo cambió todo. La finca del norte estaba a 3 horas de distancia, escondida en lo profundo de las montañas, donde la civilización se reducía a cabañas dispersas y bosques antiguos. Viajamos en silencio, con una tensión tan densa que se podía palpar, cada sombra ocultando potencialmente a enemigos. Me senté entre los gemelos, muy consciente de sus cuerpos a ambos lados del mío, de la forma protectora en que se inclinaban hacia mí cada vez que el carruaje pasaba por un bache. En algún momento, el cansancio me venció y sentí que me inclinaba hacia el hombro de Sebastián. «Duerme», murmuró, rodeándome con su brazo. «Nosotros vigilaremos», añadió Dominic desde mi otro lado, buscando mi mano en la oscuridad y apretándola suavemente. «Estás a salvo con nosotros, Ella. Siempre». Quería permanecer despierta, ayudar a vigilar, demostrar que no era una carga. Pero su presencia, su calidez, el ritmo constante del carruaje, todo conspiró para sumergirme en el sueño. Mi último pensamiento consciente fue que nunca me había sentido más segura de mi lugar en el mundo que allí, entre 2 vampiros que huían en la noche. Y cuando desperté horas más tarde, me encontré en brazos de Sebastián,
con Dominic caminando a nuestro lado mientras me llevaban a un nuevo hogar tallado en piedra y sombra, una fortaleza que sería nuestro santuario o nuestra tumba. La guerra por el territorio de Thornhill había comenzado y de alguna manera, imposiblemente, yo estaba lista para luchar. La finca del norte no se parecía en nada a la elegante mansión de la que habíamos huido, construida en la ladera de la montaña. Todo era piedra tosca y pasillos estrechos, más una fortaleza que un hogar. Pero tenía ventajas. Solo 2 entradas, ambas fáciles de defender, y una red de túneles subterráneos que, según me aseguraron los gemelos, conducían a múltiples rutas de escape. Nuestro abuelo construyó esto durante la última guerra territorial, me explicó Dominic mientras me mostraba mi habitación, más grande que mis anteriores aposentos, con una ventana que daba a un precipicio que caía en picado hacia el valle. Era paranoico, brillante y estaba preparado para asedios que nunca llegaron hasta ahora. Desempaqué mis pocas pertenencias, tratando de no pensar en los intrusos, la sangre, la posibilidad muy real de que hubiera tomado una decisión fatal al venir aquí. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. Sebastián entró con una bandeja con té y pan. «No has comido desde ayer por la mañana», dijo, colocándola sobre la mesita. «La señora Calloway está organizando la cocina, pero pensé que quizá necesitarías algo ahora». La consideración, el cuidado en un gesto tan sencillo me hizo un nudo en la garganta. «Gracias. No tenías por qué». Sí, tenía que hacerlo. Se sentó en el borde de mi cama, con su elegancia habitual, de alguna manera más pronunciada en la austera habitación. «Lo que hiciste esta noche, interponiéndote entre el peligro y la señora Calloway, advirtiéndonos sobre ese sexto atacante. Salvaste vidas». «Solo reaccioné», dije, sirviendo té con manos temblorosas. No pensé con claridad. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. La mayoría de los humanos se habrían escondido o habrían huido. La supervivencia es un instinto poderoso, pero tú te enfrentaste a la amenaza para proteger a los demás. Eso no es entrenamiento ni experiencia. Es carácter. Bebí un sorbo de té, usando la taza para ocultar mi rostro, incómoda con sus elogios. Nadie lo habría hecho. Esa única palabra era absoluta. No lo habrían hecho. Hemos vivido lo suficiente como para saber la diferencia entre el valor común y algo más raro. Tienes el corazón de un guerrero y el cuerpo de un poeta. L es una combinación devastadora. La forma en que me miró hizo que un calor me recorriera el cuello. Dejé la taza antes de que se me cayera. «Sebastián, solo soy. Si dices que solo eres una criada, me decepcionarás mucho». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el tenue brillo plateado de sus iris. «No has sido solo nada desde el momento en que entraste en nuestra casa. No te menosprecies para hacernos sentir más cómodos. ¿Es eso lo que estoy haciendo?» La pregunta salió más suave de lo que pretendía. «Creo que has pasado tanto tiempo haciéndote pequeña que no sabes cómo ocupar tu espacio». Extendió la mano, dudó y luego me colocó suavemente un mechón de cabello claro detrás de la oreja. El mismo gesto de hacía semanas, pero ahora con un significado diferente. «Te vemos, L. Te vemos a ti. La fuerza que intentas ocultar. La soledad que finges que no existe. La forma en que nos has elegido, incluso cuando sería más seguro alejarte». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Tú y Dominic no sois como nadie que haya conocido antes». «Bien», dijo, y había algo depredador en su sonrisa. Algo que me recordaba exactamente lo que era. Porque lo que sentimos por ti tampoco se parece a nada que hayamos sentido antes. Antes de que pudiera procesar esa confesión, Dominic apareció en la puerta. «Sebastián, las defensas perimetrales están preparadas, pero tenemos que...» Se detuvo, leyendo la tensión en la habitación con una precisión sobrenatural. «¿Interrumpo?» «No», dije rápidamente, poniéndome de pie, necesitando distanciarme de la intensidad de la presencia de Sebastián. Solo le estaba dando las gracias a Sebastián por el té. Los ojos grises de Dominic se movieron entre nosotros, evaluando, y vi la comunicación silenciosa que pasaba entre los gemelos, esa conexión inquietante que aún me fascinaba. «Tenemos que discutir la estrategia», dijo. Por fin, los tres. El ataque de esta noche no fue aleatorio. Estaban probando nuestras defensas, nuestra determinación. El verdadero asalto llegará pronto. Nos reunimos en la sala de guerra,
una cámara circular en lo más profundo del corazón de la finca, con las paredes cubiertas de mapas y gráficos que mostraban los territorios sobrenaturales de todo el continente. Dominic extendió un mapa detallado de la región sobre la mesa central. La facción que nos ataca se hace llamar el Antiguo Consejo. Comenzó con la voz deslizándose hacia la eficiencia nítida que yo reconocía de las negociaciones comerciales. Es una coalición de casas de vampiros de sangre pura que creen que los mestizos como nosotros diluyen la especie. Llevan décadas eliminando sistemáticamente a las familias de sangre mixta y absorbiendo sus territorios. ¿Por qué ahora?, pregunté, estudiando el mapa. Lleváis generaciones controlando estas tierras. La muerte de nuestro padre nos debilitó, respondió Sebastián, de pie a mi otro lado. Éramos jóvenes, sin experiencia. Esperaban que fracasáramos, que nos expulsaran por la presión o la incompetencia. En cambio, prosperamos y nos hicimos más fuertes. Eso nos convirtió en una amenaza. Más que eso, añadió Dominic, señalando varios lugares marcados. Hemos estado ofreciendo refugio a otros mestizos, refugiados de otros territorios, afirmó el Consejo. Estamos construyendo una alianza de marginados, y eso les aterroriza. Si tenemos éxito, demostraremos que su ideología es errónea. Trazo las líneas que conectan varias fincas y veo el patrón. No solo estáis defendiendo vuestra tierra, estáis defendiendo un principio. Sí, la aprobación de Dominic me reconfortó, lo que hace que esta lucha sea existencial. No se detendrán hasta que nos destruyan o hasta que ellos sean destruidos. ¿A cuántos nos enfrentamos? La pregunta me parecía surrealista. Yo, un humano que nunca había luchado contra nada más peligroso que los cobradores de deudas, discutir sobre la guerra de los vampiros. Su coalición tiene quizás 50 soldados, dijo Sebastián con severidad. Entrenados, experimentados, despiadados. Aquí tenemos 12 personas, incluido el personal. Solo Dominic y yo tenemos experiencia real en combate. Las probabilidades eran imposibles. Miré a ambos, viendo el peso del liderazgo, la carga de proteger no solo a ellos mismos, sino a todos los que habían decidido seguirlos. Tiene que haber otra manera. Negociación, alianza con otras familias. Lo hemos intentado. Dominic me interrumpió. La frustración se filtraba a través de su control. Las manadas de hombres lobo no se involucran en la política vampírica. Los aquelarres de brujas son neutrales por un antiguo tratado. Las otras casas vampíricas están aliadas con el Consejo o tienen demasiado miedo como para oponerse a ellos. Así que lucharemos. Lo dije como si fuera un hecho, como si no hubiera otra opción, y vi cómo la sorpresa se reflejaba en sus rostros. Ella, no tienes por qué hacerlo, empezó Sebastián. Sí, tengo que hacerlo. Me enderecé y les miré a los ojos. Me disteis un hogar cuando no tenía nada. Me confiasteis verdades que podrían destruiros. No voy a esconderme mientras vosotros os enfrentáis a estos solos. Eres humana, dijo Dominic con cautela, y percibí el miedo que se escondía tras su pragmatismo, frágiles en aspectos que nosotros no lo éramos. Si te hieren, si te... No pudo terminar la frase. Entonces enseñadme. La idea se cristalizó mientras hablaba. Tenéis días, quizás semanas, antes de que ataquen con fuerza. Enseñadme a luchar, a defenderme. No seré un lastre. Los gemelos volvieron a intercambiar esa mirada. Conversaciones enteras que tenían lugar en latidos. Finalmente, Sebastián asintió. De acuerdo, pero te entrenaremos a nuestra manera para sobrevivir, para escapar, no para enfrentarte directamente. De acuerdo, de acuerdo. El entrenamiento comenzó a la mañana siguiente y fue brutal. Me despertaban antes del amanecer, su momento de mayor debilidad, cuando se movían más lentamente, pero aún podían funcionar. Dominic me enseñó a reconocer los patrones de ataque, a leer el lenguaje corporal para detectar señales. Sebastián me entrenó en rutas de escape, escondites, cómo moverme silenciosamente por los pasillos de la finca. Eres pequeña, dijo Dominic durante una sesión, rodeándome como un depredador. Aprovecha eso. Deslízate por huecos por los que no puedan seguirte. Apunta a los puntos vulnerables, los ojos, la garganta, las articulaciones. Se movía sin avisar y yo apenas lograba esquivarlo, tropezando una y otra vez. Cada fracaso me enseñaba algo. Cómo girar, cómo agacharme, cómo convertir la debilidad en ventaja. Las lecciones de Sebastián eran diferentes. Se centraban en la psicología. Los vampiros son arrogantes, explicaba.
Te subestimarán porque eres humano. Aprovecha su desprecio. Finge ser más débil de lo que eres y luego ataca cuando te hayan descartado. Entre las sesiones de entrenamiento, ayudaba a la señora Calloway a fortificar las habitaciones. Preparaba armas, bendecía plata que quemaba la carne de los vampiros y estacas de madera para emergencias. Los jardineros, que resultaron ser medio hadas con pequeños dones elementales, trabajaron con Dominic para mejorar las protecciones de la finca. Nos estábamos preparando para la guerra, y lo surrealista de la situación, afilar estacas mientras discutíamos los menús de la cena, revisar las posiciones defensivas durante el té de la tarde, habría sido ridículo si no fuera tan aterrador. 2 semanas después de comenzar nuestros preparativos, los exploradores informaron de movimientos. El Consejo estaba reuniendo fuerzas en la frontera del territorio de Thornhill, preparándose para una gran ofensiva. Esa noche, los gemelos me llamaron a sus aposentos privados. Una suite que compartían, sorprendentemente íntima, con una sala de estar compartida y dormitorios contiguos. Nunca antes me habían invitado allí. Siéntate, dijo Sebastián, señalando el sofá. Parecía agotado, algo inusual en él, y me di cuenta de que la tensión de la vigilancia constante estaba agotando incluso su resistencia sobrenatural. Dominic sirvió 3 copas de vino, esta vez vino de verdad, y me entregó una. Tenemos que discutir las contingencias, dijo sentándose frente a mí. Si la finca es invadida, si las cosas van mal, hemos organizado tu huida, interrumpió Sebastián, sentándose a mi lado. Identidad falsa, dinero, transporte a una ciudad donde el Consejo no tiene presencia. Estarás a salvo. Dejé mi copa con cuidado sobre la mesa. Planeáis enviarme lejos si es necesario, confirmó Dominic. Ella, te has vuelto importante para nosotros. Quizás más importante de lo que sería prudente. No podemos dejar que mueras por nuestra causa. ¿Y vosotros? Pregunté alzando la voz a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. ¿Planeáis una heroica última resistencia mientras yo huyo a un lugar seguro? Nos curaremos de heridas que os matarían a ti, dijo Sebastián con suavidad. Tenemos ventajas y desventajas. Me levanté, necesitando moverme para canalizar la repentina furia que recorría mi cuerpo. Tú sientes más que otros vampiros. Recuerda, tú me dijiste que las emociones no se atenúan. Entonces, ¿qué te pasará si yo me voy? Si tú sobrevives, pero yo no estoy aquí. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que había estado evitando durante semanas. La forma en que Sebastián encontraba excusas para tocarme, una mano en mi espalda, dedos rozando los míos al pasarme objetos. La forma en que los ojos de Dominic me seguían por las habitaciones, protectores y posesivos. Los sueños que no podía sacarme de la cabeza, en los que me besaban, me reclamaban, me hacían suya de formas que iban mucho más allá del empleo. Dominic se levantó y se acercó a la ventana, con la espalda rígida. Estás haciendo preguntas que conducen a respuestas peligrosas. Entonces dame respuestas peligrosas. Me volví para mirarlos a ambos, imprudente por el miedo y algo más profundo. Estoy a punto de arriesgar mi vida por ti. Merezco sinceridad. Sebastián se levantó lentamente, y la gracia depredadora que me había parecido hermosa se volvió de repente abrumadora cuando se acercó. ¿Quieres sinceridad? Muy bien. En algún momento entre tu primer día y ahora, dejaste de ser nuestra criada y te convertiste en nuestra obsesión. Pensamos en ti constantemente. Soñamos contigo cuando descansamos. Peleamos por quién puede entrenar contigo. Quién se gana tus sonrisas, tu atención. Es enloquecedor e inapropiado. Y hemos intentado resistirnos, pero estamos fallando, terminó Dominic, alejándose de la ventana, con sus ojos grises ardiendo. Caminas por nuestra casa como si fuera tuya, como si pertenecieras aquí más que las propias piedras. Eres valiente, inteligente y amable. Y nos ves, no a los monstruos, no al poder, solo a nosotros. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De lo precioso. Respiré entrecortadamente. Soy humana. Envejeceré, moriré. No soy nada en comparación con vosotros. Tú lo eres todo, dijo Sebastián. Y de repente estaba allí, con las manos enmarcando mi rostro, obligándome a mirarle a los ojos. Eres lo que no sabíamos que nos faltaba. Y si te vas, si te perdemos, sobreviviremos, seguiremos adelante, pero nunca volveremos a estar completos.
Te estamos dando la oportunidad que nosotros nunca tuvimos, añadió Dominic, ahora más cerca. Los tres formábamos un estrecho triángulo. Irte, vivir una vida normal, porque retenerte aquí, atarte a nosotros, es egoísta. Es anteponer nuestra felicidad a tu seguridad. Los miré a ambos, esas criaturas hermosas, peligrosas y solitarias que me habían dado un propósito, un lugar al que pertenecer y algo terriblemente parecido al amor. La decisión inteligente era obvia, la opción segura era clara, pero nunca se me había dado bien elegir la seguridad. No me voy, susurré. Me quedo aquí luchando a vuestro lado. Y si sobrevivimos, cuando sobrevivamos, averiguaremos qué hay entre nosotros. La última palabra rompió algo en Sebastián. Me atrajo hacia él y sus labios encontraron los míos con un hambre desesperada. El beso fue un fuego frío, suave a pesar de la pasión que había detrás, y me derretí en él, con las manos agarradas a su camisa. Cuando nos separamos, Dominic estaba allí, girándome en los brazos de Sebastián para que lo mirara. ¿Estás segura?, preguntó, dándome una última oportunidad para retirarme. Nunca he estado más segura de nada. Su beso fue diferente, controlado, mientras que el de Sebastián había sido salvaje, minucioso, mientras que el de su hermano había sido desesperado. Entre los dos, me sentí reclamada y apreciada, y terriblemente viva. Nos separamos lentamente, los tres sin aliento, a pesar de que solo uno de nosotros necesitaba aire. Cuando esto termine, dijo Dominic, con la frente apoyada en la mía, te cortejaremos como es debido. Romance, citas y todas las cosas normales que te mereces. Pero ahora mismo, añadió Sebastián, aún abrazándome por detrás, ahora mismo nos preparamos para la guerra y luchamos con uñas y dientes para asegurarnos de que todos sobrevivimos para ver lo que viene después. Asentí, incapaz de hablar por la emoción que me ahogaba la garganta. Me abrazaron entre ellos mientras la noche se hacía más profunda fuera, y supe que, pasara lo que pasara, fuera a quien nos enfrentáramos, yo estaba exactamente donde debía estar. El ataque se produjo en una noche sin luna, 3 días después de nuestra confesión en los aposentos de los gemelos. Acabábamos de terminar la cena, una velada tranquila en la que la señora Calloway se había superado a sí misma, con verduras asadas y pan recién hecho, fingiendo normalidad mientras todos sentíamos que se avecinaba una tormenta. Cuando se rompió la primera protección, el sonido fue como si se rompiera un cristal dentro de mi cráneo, una alarma psíquica que hizo que los gemelos se pusieran en pie al instante. Los ojos de Dominic se habían vuelto completamente plateados. Las pupilas de Sebastián se dilataron hasta convertirse en un negro intenso. «Ya están aquí», dijo Sebastián, moviéndose rápidamente. Todos a sus posiciones ahora. Lo habíamos ensayado docenas de veces. La señora Calloway y el cocinero se retiraron a la cocina reforzada con su salida independiente. Los jardineros, Finn y Rowan, medio hermanos Fay, que podían manipular la tierra y el aire respectivamente, tomaron posiciones en la entrada principal, y yo seguí a los gemelos al corazón de la finca, la sala de guerra que podía sellarse desde dentro. «¿Cuántos?», pregunté, comprobando las dagas de plata atadas a mis muslos y las estacas de madera en mi cinturón. Me sentía absurdamente desprevenida. Una niña jugando a ser guerrera, pero obligué a mis manos a mantenerse firmes. Dominic cerró los ojos, sintiendo a través de los hechizos protectores. 20 en la puerta principal, más llegando desde el este. Habían traído todas sus fuerzas. Confiados, señaló Sebastián, cargando una ballesta con flechas de punta de plata. O desesperados. En cualquier caso, esto terminará esta noche. La primera oleada golpeó como un ariete. Oí madera astillándose. Sentí la vibración a través del suelo de piedra. Gritos en idiomas que no reconocí. El chasquido agudo de la magia aérea de Rowan desviando proyectiles. El estruendo más profundo de Finn cuando la tierra se elevó para bloquear la entrada. «Están flanqueando», dijo Dominic, mirando el mapa mágico que mostraba las señales de calor en toda la finca. «Vienen por el túnel oeste. Eso es imposible. Lo sellamos». Tenían información privilegiada, me di cuenta. El hielo inundó mis venas. Alguien les habló de los túneles. Sebastián maldijo. La criada de hace 2 meses, la que despedimos, debió de trazar más mapas de los que pensábamos. Ahora ya no importa. Dominic agarró su espada, una antigua hoja que zumbaba con su propia energía oscura. «Sebastián, tú te quedas con la sala de guerra».
Él se queda contigo. Yo interceptaré al grupo del túnel antes de que lleguen a las habitaciones. Ni hablar, gruñó Sebastián. No nos separaremos. Eso es lo que ellos quieren. Y si llegan a la señora Calloway, la voz de Dominic se quebró con una emoción inusual. Si masacran a nuestra gente mientras nosotros nos escondemos juntos, no lo permitiré. Se miraron fijamente. Siglos de hermandad y batalla se comprimieron en un solo momento de terrible comprensión. Entonces Sebastián abrazó a su hermano con fuerza. «Vuelve», le ordenó. «No es una petición. Siempre». Dominic se volvió hacia mí y en sus ojos grises vi miedo por primera vez desde que lo conocía. Se acercó a mí en 2 zancadas. Me besó con tanta fuerza que me dejó un moratón y luego se fue. Una mancha borrosa de velocidad y determinación mortal que desaparecía en los túneles. Sebastián cerró la puerta tras él. La cerradura mágica se deslizó en su sitio. «Ahora esperamos», dijo, pero sus manos se aferraban con fuerza a su ballesta. «Y confiamos en que Dominic pueda defenderse». Los sonidos de la batalla se intensificaron. Estruendos y gritos. Los sonidos húmedos de la violencia que solo había imaginado. A través de las paredes de piedra, oí la voz de Rowan elevándose en un hechizo y luego cortándose abruptamente. Mi corazón se detuvo. «Los jardineros», susurré. Sebastián apretó la mandíbula. Sabían los riesgos. Todos lo sabíamos. Más impactos contra la puerta de la sala de guerra. Intentaban entrar y la madera, por muy reforzada que estuviera, empezaba a astillarse. Sebastián se colocó entre mí y la entrada, con la ballesta en alto. «Cuando entren», dijo en voz baja, «corre. Hay un pasadizo detrás de la estantería de la pared norte. Conduce al túnel de escape. Tómelo y no mire atrás». Sebastián, no. Él no se volvió. Mantuvo la mirada fija en la puerta. «He vivido mucho tiempo. He visto imperios levantarse y caer. Nada en todos esos siglos me preparó para ti, para la forma en que me hiciste sentir humano de nuevo, vulnerable de nuevo. Si muero esta noche, moriré sabiendo que amé algo por lo que valía la pena morir». Las lágrimas nublaron mi visión. «No puedes soltar un discurso como ese y esperar que huya. Espero que sobrevivas». La puerta se resquebrajó y salieron volando astillas. «Espero que vivas y nos recuerdes, y que quizá algún día nos perdones por ser tan egoístas como para meterte en este lío». La puerta explotó hacia adentro. Entraron 5 vampiros, todos antiguos, todos irradiando un poder que hacía que el aire se volviera denso y pesado. Sebastián disparó, derribó a uno, pero los demás se abalanzaron sobre él al instante. Lo vi luchando, hermoso y terrible, moviéndose con una velocidad que lo hacía parecer borroso. Pero ellos tenían número, experiencia y una crueldad eficaz. Uno se separó del grupo y se dirigió hacia mí. Lo reconocí del primer ataque. El líder con acento de Europa del Este. De cerca, era enorme, lleno de cicatrices, con los ojos vacíos de algo que había matado tantas veces que ya no le importaba. «La pequeña mascota humana», dijo, sonriendo para mostrar unos colmillos alargados. «Te obligaremos a mirar antes de acabar contigo. Te dejaremos ver lo que les pasa a los mestizos que olvidan cuál es su lugar». El terror me paralizó durante un instante. Entonces pensé en todo lo que me habían enseñado los gemelos. Aprovecha su arrogancia. Aparenta ser más débil de lo que eres. Tropecé hacia atrás, deliberadamente torpe, convirtiéndome en presa. Él me siguió, confiado, descartándome ya como amenaza. Y cuando se abalanzó sobre mí, cuando su mano se cerró alrededor de mi garganta, le clavé la daga de plata bajo las costillas con todas mis fuerzas. Su grito fue inhumano. La plata quemaba la carne de los vampiros desde dentro, y yo había dado en algo vital. Me soltó, tambaleándose, y yo no lo dudé. Agarré una estaca de madera y se la clavé en el corazón. Se desintegró en cenizas y la habitación quedó en silencio. Los otros vampiros se quedaron mirando, lo que rompió su concentración. Sebastián aprovechó la distracción de forma brutal y mató a 2 más en cuestión de segundos. Los atacantes restantes huyeron por la puerta rota y pudimos oírles gritar órdenes de retirada, de reagruparse. Él, Sebastián, estaba a mi lado, comprobando si tenía heridas, con los ojos desorbitados por el miedo, el orgullo y la incredulidad. «Lo has matado, de verdad lo has matado». «Lo recuerdo», dije, temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. «Lo que me enseñaste sobre la arrogancia y la debilidad». Y su beso interrumpió mi divagación, desesperada y aliviada, con sabor a cobre y humo.
Cuando nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. «Eres magnífica», susurró. «Absolutamente magnífica». Un estruendo procedente de los túneles nos recordó que la batalla no había terminado. Sebastián me agarró de la mano y corrimos por los pasillos que había memorizado durante el entrenamiento, pasando junto a restos de la lucha entre escombros y cenizas. Encontramos a Dominic en el pasillo este, rodeado por 4 vampiros, sangrando por una docena de heridas, pero aún en pie, aún luchando con la furia de algo que protege su hogar. Sebastián se unió a su hermano sin dudarlo, y yo los observé moverse, perfectamente sincronizados, cubriendo las debilidades del otro, una unidad forjada a lo largo de siglos. Juntos eran devastadores, y en cuestión de minutos, los atacantes estaban muertos o huyendo. Cuando el último enemigo se retiró en la noche, un silencio inquietante cayó sobre la finca. Dominic se apoyó pesadamente contra la pared. Su curación sobrenatural ya funcionaba, pero más lentamente de lo que debería. Sebastián lo apoyó y yo corría a ayudarlo, colocándome bajo su otro brazo. «¿Señora Calloway?», preguntó Dominic con los dientes apretados. «Iré a ver», dije, acomodándolo con cuidado antes de correr a la cocina. La encontré allí, conmocionada pero viva, atendiendo a Finn, que había recibido una herida de espada en el hombro. Rowan estaba sentado cerca, agotado por haber canalizado tanta magia. El cocinero preparaba té con manos temblorosas. «Los detuvimos», dijo la señora Calloway cuando me vio, y había un orgullo feroz en su rostro magullado. «No lograron pasar». Ayudé a vendar a Finn y envié al cocinero a preparar sangre para los gemelos. Luego volví y los encontré en la sala de guerra, evaluando los daños. Los cadáveres habían sido retirados, convertidos en cenizas o arrastrados por las fuerzas en retirada. Habría que cambiar la puerta. Varias paredes mostraban marcas de quemaduras causadas por la magia, pero habíamos sobrevivido. «No se detendrán», dijo Dominic en voz baja, aceptando el vaso de sangre que le ofrecí. «Este ha sido solo el primer asalto real. Se reagruparán, traerán más fuerzas». «No, no lo harán». Sebastián estaba en la ventana mirando algo en el patio. «Venid a ver». Nos unimos a él y yo contuve el aliento. El líder al que había matado no era un soldado cualquiera. La insignia de su armadura, ahora visible a la luz del fuego, lo identificaba como general del consejo, el segundo al mando de toda la facción. «Has matado a su general», me dijo Dominic, con asombro en su voz. «Un humano ha matado a uno de los vampiros más antiguos y poderosos de la región». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que su ideología acaba de sufrir un golpe catastrófico», explicó Sebastián, atrayéndome hacia él. «Predican la superioridad de los vampiros, la debilidad de los humanos, la corrupción de los mestizos. Y una mujer humana acaba de matar a su general mientras protegía a los mestizos. La historia se difundirá. Sus seguidores cuestionarán su unidad y ésta se fracturará. Esta noche hemos ganado más que una batalla», añadió Dominic, rodeándome con el brazo por el otro lado. «Hemos ganado una narrativa, la prueba de que sus creencias son erróneas, de que la fuerza se presenta de formas inesperadas». Durante los días siguientes, los exploradores confirmaron la predicción de Sebastián. Las fuerzas del Consejo se retiraron y su coalición se fracturó, ya que las diferentes casas discutían sobre la estrategia a seguir. Algunas querían venganza, otras querían distanciarse de la vergonzosa derrota. Varias casas menores incluso se pusieron en contacto con los gemelos. Interesados en una alianza, pasamos una semana reparando la finca y curando heridas, tanto físicas como emocionales. La magia de Rowan aceleró la reconstrucción. Finn se recuperó por completo. La señora Calloway lo organizó todo con su eficiencia habitual, aunque a veces la sorprendí mirándome con un nuevo respeto que me incomodaba. Al 8º día llegó una delegación formal. No eran las fuerzas del Consejo, sino representantes de las casas de vampiros neutrales que se habían negado a tomar partido. Traían condiciones de tregua. El Consejo retiraría todas sus reivindicaciones sobre el territorio de Thornhill a cambio de que los gemelos aceptaran no aprovechar su ventaja y no buscar venganza. «Es más de lo que esperábamos», me dijo Dominic en privado, mientras revisábamos los documentos. «Un acuerdo real reconocido por todas las casas importantes. Ahora podemos construir algo duradero». «Gracias a ti», añadió Sebastián. «Había estado a mi lado constantemente desde la batalla, como si temiera que desapareciera si apartaba la mirada. Tu valentía rompió su certeza, les hizo cuestionar todo». Negué con la cabeza.
Solo hice lo que me enseñasteis. No. Dominic me corrigió con delicadeza. Te enseñamos la técnica, el valor, el instinto de proteger en lugar de huir. Eso siempre fue tuyo. La paz se formalizó en una ceremonia 3 semanas después. Representantes de una docena de familias sobrenaturales se reunieron en la finca del norte para presenciar la firma. Me quedé con los gemelos, ya no como su sirviente, sino como algo más. Compañero, aliado, el humano que había cambiado el curso de la política vampírica con su simple y obstinada valentía. Después, mientras los invitados se mezclaban y celebraban, Dominic me llevó aparte al observatorio. Las estrellas brillaban en lo alto. El invierno era frío y claro. «Tenemos algo para ti», dijo. Sebastián se unió a nosotros y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de plata y piedra lunar, grabado con símbolos que reconocí del escudo de su familia. «Es un anillo de reclamo», explicó Sebastián. «En nuestro mundo, te marca como nuestro, bajo nuestra protección. Pero también es una promesa de que, cuando estés lista, si estás lista, queremos algo más permanente. No te pedimos que decidas ahora», añadió Dominic rápidamente. «Sabemos que es pronto, que eres joven, que tienes todo el derecho a querer una vida normal». «No quiero una vida normal», le interrumpí, cogiendo el anillo y deslizándolo en mi dedo. Encajaba perfectamente, calentándome la piel. «Quiero esto, a vosotros, a los dos, sea lo que sea». La alegría en sus rostros valió cada momento de miedo, cada riesgo que había tomado. Sebastián levantó mi mano y besó el anillo con reverente delicadeza. Dominic me acarició la cara con la mano, rozándome la mejilla con el pulgar. «Vamos a pasar la eternidad intentando merecerte», prometió. «Ya lo hacéis», susurré, y los atraje a ambos hacia mí. 6 meses después, me encontraba en la mansión principal restaurada. Habíamos regresado después de que se mantuviera la paz, después de que la casa fuera limpiada y reconstruida, supervisando los preparativos para una reunión, no una reunión del consejo, ni una sesión de estrategia de batalla, sino una celebración. Los gemelos me habían declarado oficialmente su compañera, sorprendiendo al mundo de los vampiros y deleitando a la creciente alianza de mestizos y marginados sobrenaturales que nos veían como la prueba de que mundos diferentes podían coexistir. La señora Calloway había sido ascendida a administradora de la finca. Finn y Rowan se encargaban de la seguridad, entrenando a otros semihadas y magia defensiva. Y yo me había convertido en algo sin precedentes. Una asesora humana de los señores vampiros. Un puente entre especies. La prueba viviente de que la fuerza podía adoptar formas que el viejo mundo nunca había imaginado. Vi mi reflejo en el espejo del vestíbulo. Llevaba el pelo rubio recogido con elegancia y un vestido que las gemelas habían encargado en azul zafiro intenso, y el anillo de compromiso brillaba en mi dedo. Me veía diferente a la chica tímida que había llegado aquí meses atrás. Más fuerte, más segura. En casa. ¿Lista? Sebastián apareció a mi lado, deslumbrante con su traje formal, sus ojos oscuros llenos de un amor que aún me dejaba sin aliento. Casi. Dominic se unió a nosotros desde la otra dirección, igualmente elegante, con sus ojos grises mostrando esa expresión suave reservada solo para mí, aunque eres tan hermosa que podríamos saltarnos la fiesta y celebrar en privado. Me reí y les cogí las manos a ambos. Tus invitados se darían cuenta. Déjalos, murmuró Sebastián. Pero estaba sonriendo, esa sonrisa genuina por la que había trabajado tan duro. Mientras bajábamos al vestíbulo donde nos esperaban amigos y aliados, pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Cada rechazo, cada momento en el que me ignoraban, cada vez que me hacía pequeña para sobrevivir. Todo había conducido a esto, a encontrar mi lugar, no a pesar de mis diferencias, sino gracias a ellas. Los gemelos me habían dicho una vez que yo era suya, pero la verdad que todos habíamos descubierto era más hermosa. Nos pertenecíamos los unos a los otros, y juntos estábamos construyendo algo que el mundo nunca había visto. Un futuro en el que el poder no provenía del dominio o la pureza, sino del valor de elegir el amor por encima del miedo, la unidad por encima de la división, la esperanza por encima de la desesperación. No sería fácil. Habría desafíos, enemigos, momentos en los que los viejos prejuicios asomarían la cabeza, pero los enfrentaríamos juntos, vampiros y humanos, poderosos y frágiles, diferentes y, sin embargo, de alguna manera perfectos. Miré a los gemelos, vi mi futuro reflejado en sus ojos y supe con absoluta certeza
que ese era el lugar al que siempre había estado destinada. Ese era mi hogar.